Hay algo inquietante en un cuerpo que ocupa demasiado espacio, no por su tamaño real, sino por la presencia que impone, como si el volumen mismo fuera una forma de autoridad, como si la carne pudiera hablar sin palabras, y en algún lugar entre la belleza y el terror existe un artista que convirtió esa incomodidad en lenguaje. Si este viaje te acompaña, quédate. El relicario secreto siempre tiene una puerta entreabierta para quienes buscan más allá de la superficie. Fernando Botero nació en Medellín en 1932, en un país que aún no sabía qué hacer con sus propias contradicciones. Colombia era entonces un territorio partido entre lo rural y lo urbano, entre la tradición católica y la violencia política que comenzaba a germinar en sus calles. Su padre murió cuando él tenía 4 años. Su madre cosía para sobrevivir, y en ese espacio estrecho entre la pobreza digna y la ambición silenciosa, el niño Fernando encontró refugio en el dibujo. Pero no dibujaba lo que veía, dibujaba lo que sentía que faltaba. Volumen, peso, presencia. Como si cada trazo fuera un intento de anclar algo invisible al mundo real. A los 12 años, pintó su primera versión de la Mona Lisa. No era una copia, era una traducción. La figura de Leonardo había sido despojada de su misterio renacentista y convertida en algo más cercano, más carnal, más colombiano. Los críticos locales, si es que existían entonces, no supieron qué decir. Algunos lo llamaron ingenuo, otros irreverente. Pero lo que ninguno vio fue lo que realmente estaba sucediendo. Botero no estaba imitando a los maestros europeos, estaba devorándolos. En la adolescencia, mientras otros jóvenes de Medellín soñaban con empleos estables o escapar hacia Bogotá, Botero decidió algo más arriesgado: ser artista. No en Colombia, donde el arte era un lujo de élites, sino en Europa, donde los grandes maestros seguían respirando en los museos. Se marchó a España primero, luego a Italia. Pasó días enteros frente a obras de Piero della Francesca, de Mantegna, de Uccello, no para copiarlos, para entenderlos. Y fue allí, en esos salones silenciosos, donde comprendió algo fundamental. El volumen no era un accidente, era una decisión. Una forma de decir que algo importa, que algo debe ser visto. Cuando Botero regresó a Colombia en los años 60, traía consigo un lenguaje propio. Había pasado años buscándolo, moldeándolo, protegiéndolo de las modas pasajeras del arte contemporáneo. Mientras el mundo celebraba el expresionismo abstracto y el pop art, Botero pintaba cuerpos inflados, naturalezas muertas monumentales, escenas cotidianas convertidas en rituales. Los músicos, una de sus primeras obras maestras de ese periodo, muestra a 3 hombres con instrumentos. Pero no son músicos ordinarios, son volúmenes encarnados. Sus cuerpos ocupan todo el espacio del lienzo, como si la música misma hubiera cobrado peso físico. Hay algo grotesco en ellos, sí, pero también algo digno. No son caricaturas, son presencias. Algunos críticos sugirieron que Botero pintaba gordura como sátira, como burla social, pero eso es malinterpretar completamente su obra. Botero nunca pintó gordos, pintó volumen, pintó densidad, pintó la diferencia entre ocupar espacio y existir con autoridad. Y esa autoridad en sus manos podía ser tierna o brutal. Durante décadas, Botero construyó un universo visual en el que todo, personas, animales, frutas, paisajes, compartía esa cualidad inflada, monumental. Familias burguesas posaban con rigidez ceremonial,
Dictadores latinoamericanos lucían con decoraciones absurdas sobre uniformes demasiado ajustados. Prostitutas descansaban en camas estrechas, sus cuerpos desbordando los márgenes del cuadro. Existía en esas obras una ambigüedad moral que incomodaba. Botero no juzgaba a sus personajes, los pintaba. Y al pintarlos con ese volumen exagerado, los convertía en algo más que individuos. Eran arquetipos, símbolos del poder, la vanidad, la sensualidad, la opresión, pero siempre desde cierta distancia. Botero era un observador, no un juez. Su pincel documentaba sin acusar. Y eso, durante mucho tiempo, funcionó. Hasta que Colombia misma le exigió mirar de frente. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido en un tejado de Medellín. El hombre que había convertido a Colombia en sinónimo de violencia, que había desafiado al Estado, que había hecho estallar aviones y edificios, murió descalzo, con un agujero de bala en la cabeza. La noticia recorrió el mundo. Las imágenes del cadáver, hinchado, medio desnudo, rodeado de policías que posaban como cazadores, se reprodujeron en periódicos de todos los continentes. Colombia respiró, pero no con alivio, con agotamiento, con trauma. Y Botero, que había pasado décadas pintando generales de opereta y señoras burguesas, tomó una decisión que cambiaría para siempre la percepción de su obra. Pintó la muerte de Pablo Escobar. No es una pintura épica, no hay dramatismo exagerado ni simbolismos complejos. Es simplemente un cuerpo, inflado, sí, como todo en Botero, pero esta vez el volumen no es autoridad, es vacío, es carne muerta, es el fin de algo. El cadáver de Escobar yace sobre el tejado rojo, rodeado de policías que parecen pequeños en comparación, pero no porque Escobar sea más grande, sino porque su muerte es más grande. Porque lo que murió ese día no fue solo un hombre, fue una era. Fue la ilusión de que la violencia podía ser contenida, controlada, resuelta con un solo disparo. Algunos historiadores del arte sugieren que Botero pintó esta obra como un acto de exorcismo personal. Medellín era su ciudad. Escobar había nacido allí también. Ambos habían crecido en calles parecidas, bajo el mismo cielo. Pero uno eligió crear y el otro eligió destruir. Botero nunca dio explicaciones, nunca moralizó, simplemente pintó lo que Colombia necesitaba ver, que la violencia, por más inflada que esté, siempre termina en silencio. Después de Escobar, algo cambió en Botero. No abandonó su estilo, no dejó de pintar volúmenes, pero comenzó a aplicar ese lenguaje a temas más oscuros, más universales, más difíciles de mirar. En 2004, el mundo conoció las imágenes de Abu Ghraib, fotografías tomadas dentro de una prisión iraquí controlada por Estados Unidos mostraban torturas, humillaciones, abusos sistemáticos, prisioneros encapuchados, desnudos, apilados como objetos, soldados sonriendo junto a cuerpos rotos. Las imágenes causaron indignación global, pero la indignación es breve. Las noticias avanzan, las fotografías se archivan y el horror se normaliza. Botero no lo permitió. Entre 2004 y 2005, pintó más de 50 obras sobre Abu Ghraib. No eran ilustraciones periodísticas, eran traducciones del dolor a un lenguaje visual que obligaba a mirar más despacio. Los cuerpos torturados, pintados con el volumen característico de Botero, perdían toda ligereza. No eran caricaturas, eran monumentos al sufrimiento. Un prisionero encapuchado,
atado con cables eléctricos, de pie sobre una caja. Otro, desnudo, arrastrado por una correa como un animal. Otro más, apilado junto a otros cuerpos en una pirámide grotesca. Botero pintó todo eso, sin rostros reconocibles, sin nombres, porque no se trataba de individuos, se trataba de un sistema, de una lógica, de la capacidad humana para deshumanizar a otros humanos. Y al pintarlo con su estilo, ese mismo estilo que antes había usado para burgueses cómicos y dictadores ridículos, Botero demostró algo que pocos artistas logran, que la forma puede cambiar de significado sin cambiar de apariencia, que el volumen puede ser poder, belleza, dignidad, pero también puede ser peso muerto, vacío, dolor puro. La serie Abu Ghraib nunca fue vendida. Botero la donó a museos de todo el mundo. Quiero que se vea, dijo en una entrevista. Quiero que nadie olvide. Existe una paradoja en el arte de Botero. Sus figuras son enormes, pero nunca agreden. Ocupan espacio, pero no invaden. Están ahí, simplemente, con una presencia que no se puede ignorar. Y esa presencia, dependiendo de qué se pinte, puede ser un acto de celebración o un acto de testimonio. Durante décadas, Botero pintó la vida cotidiana de Latinoamérica con ternura inflada. Pintó presidentes ridículos, familias burguesas, prostitutas cansadas, niños gordos comiendo sandía. Y en todas esas obras había algo de ironía, algo de humor, algo de amor. Pero cuando pintó la muerte de Escobar, cuando pintó Abu Ghraib, ese mismo lenguaje se convirtió en otra cosa, en memoria, en denuncia, en silencio que grita. Botero nunca explicó esa transformación. No escribió manifiestos, no dio discursos políticos, simplemente pintó. Y al hacerlo, demostró que el arte no necesita cambiar de forma para cambiar de sentido, que una pincelada puede ser decorativa o devastadora, dependiendo de lo que toque. Hoy, sus obras están en los museos más importantes del mundo, pero también están en las plazas de Medellín, en bronce, bajo el sol. Los niños trepan sobre ellas, las palomas descansan en sus hombros, y el volumen que alguna vez fue inquietante se ha convertido en algo familiar, algo nuestro. Pero si uno mira con atención, si uno recuerda de dónde vino ese lenguaje y qué ha tocado, puede ver algo más. Puede ver que ese volumen no es inocente, que lleva consigo todas las historias que ha pintado, todas las violencias, todos los silencios, y que el arte, al final, no está para explicar el mundo, está para que el mundo no olvide qué ha sido.